Entonces, bueno, hola a todos, a los que lo están viendo ahorita y a los que, bueno, a Elizabeth que se conectó. Lo que vamos a hacer hoy es que vamos a analizar un toque el código rápidamente y vamos a ver cómo se puede resolver un ejercicio de trifásicos dentro del circuito escobar. Entonces, ¿para qué me va a servir a mí resolver un ejercicio de trifásicos dentro del circuito? Porque para el proyecto, básicamente, si lo analizamos como un poco a fondo, o si tratamos de analizarlo, eso básicamente son circuitos trifásicos de los cuales yo tengo que resolver para poder sacar los resultados que me piden en el proyecto. Entonces, si yo sé resolver un circuito, es muy fácil que yo pueda resolver pues el proyecto, porque el proyecto se trata sobre subestaciones que realmente son circuitos en configuración estrella o en delta, que yo los puedo resolver mediante el código que me enseñó el profesor. Entonces, este de acá es un examen viejo, creo que fue el semestre pasado, ajá, sí, creo que fue el semestre pasado que dice así: a la carga estrella mostrada abajo se le aplican tensiones de fase equilibradas de 100 eficaces. Entonces, eh, tensiones de fase de 100, no de línea. Consecuencia ABC. Las impedancias son ZA de 15, ZB de 10 más 5J y ZC de 6 menos 8J. Determina las corrientes de línea A, B, C y E. Entonces, para el circuito, digamos, para el programa de Escobar, para el programa del profesor, no es necesario que yo tenga que poner las secuencias A, B y C. Eso no va a ser necesario. La secuencia yo la voy a escribir cuando esté escribiendo el código, por decir así, en el, en el archivo. Entonces, lo primero que vamos a hacer siempre, antes de utilizar el archivo del profesor, es que yo tengo que dibujar primero el circuito. Entonces, a mí me dicen que una carga mostrada abajo, que está en estrella, se le aplican tensiones de fase equilibradas así eficaces, consecuencias A, B y C. Entonces, realmente aquí no me lo dicen o no, o no directamente, pero yo lo que voy a hacer es que voy a aplicar, digamos, es que voy a tomar a las fuentes como si estuvieran en carga estrella también. Entonces, lo que yo voy a hacer es que las voy a conectar en estrella. Estas básicamente son fuentes. ¿Para que yo estoy dibujando el circuito? El circuito se dibuja para que yo me pueda ubicar mejor en cómo hacer las cosas o en cómo ponerlas en el programa. Ya vamos a ver. No sé si ustedes en circuitos lineales 1 usaron lo que era en GSpice. Entonces, bueno, no sé si lo usaron o si no lo usaron, pero si lo usaron es parecido a utilizar en GSpice. Entonces aquí estoy juntando todos los nodos y bueno, ya los junté y el cable neutro que aquí me indican que sí existe. Entonces sí tengo que dibujarlo. Ahí lo dibujé con una línea discontinua. Entonces, bueno, ya sabemos que es ZA, ZB y ZC. Realmente no importa, digamos, aquí yo voy a poner ZA y yo sé que ZA, o sea, aquí realmente iría ZB. Aquí realmente iría ZB. Pero realmente eso no importa, digamos, lo que nosotros ahorita queremos ver son como las conexiones para denominar los nodos de cada una de las cosas, porque yo cuando vaya a escribirlo en el programa voy a tener que denominar los nodos. Entonces sí es importante que yo eh, lo dibuje para poder identificarlos. Entonces no va a importar si yo conecto aquí ZA en vez de ZB como aparece en el dibujo, porque al final de cuentas va a estar conectada mi fuente ZA, digo mi fuente A, que es a lo que a mí me importa. Entonces voy a poner este ZB y voy a poner este ZC. Entonces, esta va a ser mi fuente C, que dijimos que como es de secuencia positiva, va así de esta manera, y este también va así. Entonces, ese va a ser, por decir así, ese va a ser mi circuito. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer?
lo que yo voy a hacer ahora es proceder a nombrar los nodos. Entonces, este lo voy a llamar el nodo neutro, el nodo 1, N1, N2 y N3. Entonces, todo bien. Estos nodos que están acá, yo sé que es el neutro, todo esto que está aquí, estos de acá, son el neutro. Entonces, en eso, todo esto va a ser neutro. Entonces, por ejemplo, la impedancia ZA va de más a menos. Entonces, la impedancia ZA va de N1 hasta el neutro. Entonces, así vamos a poder denominar los nodos. Eso nada más como para un toque ver como lo que vamos a hacer antes de analizar el código. Entonces ahora voy a dejar de compartir. Bueno, voy a compartir ahora más bien el código. Y bueno, aquí ahora se puede ver el código. Entonces, yo creo que ya el profesor les explicó básicamente como de lo que trata el código, más que todo, pero yo también les voy a dar como una repasada rápida. Este código simulador.py, que está en mediación, creo que está en mediación, si no me equivoco, es una clase de circuitos, que la clase de circuitos lo que hace es que eh, uno arma el circuito conforme los nodos. Por eso fue que yo dibujé el circuito ese que vamos a hacer ahorita, eh, diseñando los nodos y todo, porque uno incluye impedancias, fuentes de tensión, fuentes de corriente y nodos. En caso de que no haya, yo qué sé, fuentes de tensión, pero hayan fuentes de corriente, nada más simplemente no se agrega, o sea, la lista queda vacía, como queda aquí. Entonces, por ejemplo, aquí en Self Nodes, lo que va a hacer es que cuando yo lo mencione, va a venir acá a Add Nodes y va a agregar un nodo. Entonces yo puedo tener varios nodos, por ejemplo, los que habíamos tenido en la fuente, que bueno, lo voy a dibujar medio rápido. No le voy a poner las cargas ni nada. Pero como yo había mencionado los nodos que teníamos N1, N2, neutro y N3, entonces esto lo que me va a hacer es que va a coger todos estos nodos que yo le vaya a agregar cuando los digite y los va a meter en esta clase. Entonces los va a meter en esta clase y los va a meter en este apéndice. Y conforme yo le vaya agregando las impedancias, porque incluso a la hora de agregar las impedancias, vean que la impedancia como tal me va a pedir el valor y el nodo 1 y el nodo B. ¿Cuál es el nodo 1 y el nodo B? Como habíamos visto en la impedancia ZA, por ejemplo acá, que venía de N2 al neutro, entonces decíamos que iba de N2 al neutro. Entonces esto lo que va a hacer es que va a decir como, ok, ZA va de N2 al neutro y va a ir formando el circuito. Entonces uno le va agregando impedancias y lo que va a hacer este código al final de cuentas es que va a agarrar todas las cosas que nosotros añadimos y las va a juntar para formar el circuito que yo quiero. Eso de igual manera con las fuentes de tensión. Va a coger el valor, el nodo mínimo, el nodo máximo y las va a juntar. Y o sea, va a ir haciendo básicamente eso con todas estas. Entonces, eso es como lo que hace la clase de circuito. La clase de circuito lo que va a armar el circuito, lo que le va a dar forma. Y ya todo esto, todo lo que se llama eSource y todo lo que va aquí arriba, eso es lo que el profesor Francisco formó para que se pudiera comportar, por ejemplo, el class vSource se pudiera comportar como una fuente de corriente, tipo le va a decir como, ok, una fuente de corriente no tiene una impedancia, una fuente de corriente aporta tantas cosas y todo ese tipo de cosas. Entonces, esas clases lo que hacen es decirle al programa cómo se comporta una fuente de tensión. Y la clase source, cómo se comporta una fuente de corriente. Y para la clase de impedancia, lo que le dice es cómo se comporta una impedancia, qué es una impedancia, qué hace con el valor de la impedancia y así. Entonces, al igual con los nodos. Eh, entonces, bueno, aquí el profesor Francisco, bueno, aquí en DevSolve lo que hace es básicamente juntar el circuito y sacar todos los valores posibles del circuito.
Para que yo los pueda obtener, ahí es donde yo los tengo que imprimir. Entonces vamos a realizar este circuito. Uno lo puede realizar, digamos, yo puedo realizar mi código aquí abajo, digamos, puedo escribir add impedance, lo que sea, pero para forma, digamos, como más limpia, por decir así, y más ordenada, lo que vamos a hacer es que dentro del mismo archivo, digamos, yo aquí estoy en mi archivo de descargas, aquí está mi simulador.py. Entonces yo voy a abrirlo en la terminal, voy a poner nanoasistencia.py y voy a poner aquí, voy a ponerle aquí una letra mientras tanto y lo voy a cerrar. Exit, yes. Y se me va a crear mi archivo asistencia. Entonces, es muy importante que como vamos a usar lo que yo voy a intentar hacer es meter como el simulador aquí sin tener que copiar todo el código. Entonces, es importante que ambas estén en la misma carpeta. Si yo tengo mi simulador en documentos y mi asistencia está en descargas, no me va a funcionar porque a la hora de que yo lo importe, me va a decir como que no entiende como qué es lo que está pasando. Entonces, eso hasta ahorita. Entonces, vamos a empezar. Ok. Entonces, voy a abrir a la asistencia.py. Esa me lo abre aquí. Yo lo puedo abrir inclusive en un editor de texto, pero realmente a mí no me molesta abrirlo así. Entonces, bueno, el simulador.py no lo vamos a necesitar ahorita y lo voy a cerrar. Entonces, para el archivo de asistencia.py, para importar el archivo simulator.py, yo lo que pongo es import simulator as sim. Entonces, esto lo que va a agarrar es que va a venir a la carpeta de descargas y va a buscar un archivo que se llame igual a simulator, que yo tengo solamente uno. Claramente en un documento, digamos en una carpeta, por ejemplo, en documentos, yo solo puedo tener un archivo del mismo nombre. En caso de que yo tuviera dos archivos del mismo nombre, se me va a poner como tipo este uno, por decir así. Entonces sí es importante, digamos, como que no tengo que ponerle como punto .py. Si le pongo punto .py, lo que va a pasar es que sí va a correr el archivo, pero me va a tirar un error. O puede incluso que ni siquiera me corra, nada más me tire el error y ya. Entonces vamos a ponerle C punto. C va a ser igual a sim.circuit. Entonces ya tenemos una parte del circuito. Entonces, ¿qué significa esto de C igual sim.circuit? Entonces, esto lo que va a hacer es que de este archivo que yo le puse sim, cuando yo le pongo sim punto, es que yo le estoy llamando al archivo, digamos, yo le estoy diciendo, ok, de este archivo, vaya al circuito.py. Entonces, yo voy a ir aquí, bueno, este no es simulador aquí, este. Entonces va a venir a este archivo y va a venir a .circuit, que es la clase circuit que está, y vamos a buscar la clase circuit. Ok, aquí está. Va a venir a la clase circuit y se va a traer todos estos atributos para que yo los pueda utilizar y para que yo pueda, como por decir así, resolver mi circuito en otro archivo. Entonces, vamos a primero agregar todos los nodos. Entonces, antes de agregar todos los nodos, voy. Entonces, antes de todo eso, voy a dibujar el circuito. Entonces, ¿por qué voy a dibujar el circuito? Voy a dibujar el circuito para que yo pueda como, sí, voy ahorita a definir los nodos, pero no sé cuáles son los nodos o así. Entonces, voy a definirlos también como para que ustedes vean y vayan entendiendo más o menos por dónde voy y así. Entonces, como habíamos dicho, el circuito que les enseñé del ejemplo, estas van a ser las cargas. Va a ir conectado acá, este conectado acá.
y esto conectado acá. Entonces, como es secuencia positiva, esto va a ir de esta manera. No va a haber como por ejemplo algo en el código en el que yo le pueda decir esto secuencia positiva así nomás. Vamos a ahorita a ver cómo funcionan eso. Entonces este va a ser mi ZA, este va a ser mi ZB y este va a ser mi ZC. Entonces mi ZA va a tener el nodo de N1, ZB N2 y ZC N3. Y me falta el nodo de ground que va a ser este. Entonces, ya teniendo el neutro, voy a denominarlo también como nodo neutro. Así es como yo le voy a poner. Ustedes pueden ponerle otros nombres si quieren, pero eso es nada más como una convención para yo poder como denominar mejor los nodos. Entonces, vamos a poner hashtag nodes, que eso es como un comentario en Python, como ya les había dicho en otros talleres, y vamos a denominar los nodos. Entonces, mi primer nodo va a ser el neutro, igual, y pongo c.addNode, bueno, add-node, y el paréntesis. Entonces, eso lo que va a hacer es que viene a la clase aquí de impedance, y viene aquí a addNode, y me agrega un nodo a la lista. Y así lo voy a hacer con los otros tres nodos que quedan. Entonces, N1, N2 y N3. A todas les tengo que cambiar el nombre. Entonces, N1, N2 y N3. Siempre es importante que dibujen el circuito y denominen los nodos primero, porque si yo trato de hacer el código sin denominar los nodos antes, se me va a hacer un enredo, de verdad, o sea, se va a hacer un colocho y va a ser un desastre de código y al final van a conectar cosas donde no tienen que conectarlas y todo, de verdad, se los digo por experiencia. Entonces vamos a ponerle esto porque esto también nos va a ayudar. Y luego de denominar los nodos, lo que voy a hacer ahora es denominar las impedancias. Entonces las impedancias me las daban en, me las daban en, en el, en el archivo, en el ejercicio. Entonces, voy a, entonces, en el ejercicio me decían que la impedancia, bueno, impedance, entonces me decían que ZA, yo voy a tener ZA, ZB y ZC. Entonces, mi impedancia ZA va a ser de 15. Entonces, ahorita en estos momentos no voy a definir, digamos, aún no voy a definir como por decir así, add impedance, eso lo voy a hacer ahorita, porque para el add impedance yo ya le tengo que haber puesto el valor. Entonces, para no ponérselo en el paréntesis todo feo y para no confundirme con las comas y así, porque si no me puede generar un error, las escribo aparte y luego las meto en el código. Entonces, ya vamos a ver. Les hará 10J por 5. Cualquier cosa, voy a enviarles, bueno, voy a parar un momento y voy a enviarles el, el enunciado para que ustedes lo vean, por si acaso, para que no se pierdan. Entonces, ese sería el enunciado. Ya se los mandé como para que no anden tan perdidos en lo que yo vaya a poner para los que se acaban de unir. Está listo. Entonces, ZC va a ser igual a 6 menos 8J. 6 menos menos 1 por 8J. Entonces es importante recordar de los otros talleres que habíamos visto que el J no puede ir como solo. Tiene que ser siempre acompañado de un 1 o de algún otro número. Entonces, sí es importante eso para que lo tengan en cuenta. Y ahora sí, voy a definir las impedancias con add impedance de la clase de simulator.py. Entonces voy a decir que ZA
A va a ser igual a, y bueno, voy a escribir la primera y las demás las copio. Entonces, ZA va a ser igual a C punto add-impedance ZA, coma N1, coma neutro. Entonces, bueno, así tenemos la primera impedancia. Un segundo. Y la segunda impedancia sería ZBB, que sería exactamente igual, nada más que con ZB. Porque, bueno, creo que aquí fui un toque rápido y no dije nada. Esto va de 1 al neutro porque va del más al menos. Entonces, este iría del ZA, como podemos ver, va del N1 al neutro. Entonces, siempre es como de más a menos. ZB en este caso va de N2, que sería aquí N2, al neutro también. Y ZC ZCC iría de ZC a, este va del neutro a N3, pero como es secuencia negativa, esto iría al revés más bien. Sería de N3 al neutro. Entonces, listo. Yo ya tengo todas las clases de impedancias puestas y me faltaría también denominar las fuentes de tensión, que eso tampoco lo tengo. Entonces voy a poner hashtag sources y no voy a denominarlas porque no las voy a necesitar, digamos, o sea, no las voy a imprimir porque si no estaría imprimiendo algo que yo ya tengo. Entonces nada más las voy a escribir como tipo que las voy a añadir. Entonces pongo sí punto add guión bajo v guión bajo source paréntesis sim punto pole to rec, que sería de polar a rectangular. Y como me dijeron que la fase en sí valía 100, entonces son 100 ángulo de 0 grados y esa iría del 1 al neutro, que sería la fuente de ZA. Entonces sería de N1 al neutro. Y siempre de más a menos, digamos, de más a menos. Entonces, realmente, digamos, no importa si no lo pongo bien, digamos, si esto lo pusiera de menos a más, porque igual el, el desfase como tal me lo va a indicar, que es lo que a mí me interesa. Entonces aquí lo voy a poner como menos 120 grados. Esto sería de N2 al neutro. Y esta menos 240 grados, que sería de N3 al neutro. Esta, como les dije, no importa que yo lo haya puesto al revés, porque el desfase como tal me lo va a identificar, digamos, me lo va a escribir bien. Entonces, ahora sí, para poder hacer que el código funcione, pongo c.solve y abro paréntesis. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que yo quiero medir del circuito? Lo que yo quiero medir del circuito es que me mida las corrientes de fase. Entonces, para las corrientes de fase, me va a hacer, voy a decir IA va a ser igual a C.measure guión bajo y la impedancia que yo quiero medir, que va a ser ZA. Y para imprimirlo como bonito, para darlo como en polar, voy a poner como IMAC, coma, y pues esto es IA, IA pole, digo IA ang, que es el ángulo. O sea, eso realmente lo estoy definiendo yo como porque quiero así esos nombres, no como porque tenga que definirse así. Entonces, sim punto, porque sim de nuevo, porque yo necesito la función de rect to pole y esa está exactamente aquí al final del circuito. Entonces, por eso tengo que volver a poner sim. Entonces, sim rect to pole
y pongo la corriente IA. Entonces, ahora sí, cuando yo imprima esto, lo que me va a salir es la magnitud con la fase. Entonces, puedo poner print, paréntesis, y dice la magnitud y fase de la impedancia ZA es dos puntos, cierre paréntesis, coma, round, porque el round es nada más como para que me dé los datos, para que no me dé como un montón de decimales, sino que me dé, voy a decir I A-Mac, coma 2, que sean dos decimales nada más. Y coma con un desfase de dos puntos. Voy a copiar esto. Y en vez de Mac, quiero que me imprima el ángulo. Entonces, esto lo que va a hacer, digamos, esta línea de código lo que va a hacer es que esto va a tirar dos valores. De rectangular a polar va a tirar dos valores. Va a tirar, eh, tanto a- va a tirar tanto como la magnitud como el ángulo. Entonces, bueno, va a tirar esas dos y lo voy aquí a imprimir. Entonces pongo save y ahora lo imprimo. Que vengo aquí a Open Terminal y pongo Python 3 y el nombre del archivo, que es asistencia.py. Entonces ahora sí me lo tira. La magnitud y la desfase y la impedancia ZA es igual a 67.6 con un desfase de 0 grados. Ahí faltó los grados, pero uno tiene como que ponérselo, como tipo escribirlo. Entonces, eso puedo hacer exactamente lo mismo para las demás corrientes. ZBB, aquí ZB, digo IB, 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 IB. Y aquí igual IB y IB. Entonces voy a, bueno, aquí también IB. Entonces aquí guardo y lo vuelvo a imprimir y me aparece el desfase también con el ángulo. Bueno, la magnitud con el ángulo. Entonces todo bien. Otra cosa que podemos hacer, no voy a imprimir la de I porque realmente es exactamente el mismo código, nada más que sería nada más como de cambiarle la B por la I o la A por la B por la C o o la A por la C. Entonces, otra cosa que yo puedo hacer en estos códigos es sacar la impedancia compleja. Entonces, yo puedo decir que Z va a ser igual a C.measure, que va a ser exactamente como este de acá, C.measure, guión bajo S. Entonces, es en mayúscula, porque así está en la clase. Así está en simulator.py. Entonces, esto va a ser para la impedancia ZA y CA va sobre, como digo, SAP, coma, SA, bueno, voy a decirle que me lo imprima, voy a hacerle que me lo imprima así y ya. Entonces, print la potencia compleja de la impedancia ZA es dos puntos, coma, round, SA,2. Entonces ahora sí, voy a guardarlo y voy a imprimirlo. Y me dice que hay un error porque yo estoy imprimiendo
bueno, le estoy poniendo un round a algo que se supone que es la compleja. Pero bueno, veamos que aquí me la imprime. Recordemos que, digamos, zeta en sí no tenía desfase. Entonces, como no tiene un desfase, a la hora de sacar la corriente y todo eso, me va a dar puramente real. Entonces, vemos que, por ejemplo, la potencia compleja es, es en watts, es puramente real. Entonces, yo puedo sacar también la de SB. Vamos a ir aquí y voy a decir que SB-Mac, coma SB-Ang es igual a sim.rect to SB. Entonces ahora sí, yo puedo decir que, bueno, la impedancia compleja de ZA va a ser igual a round SB-Mac, coma, con un valor de Q. Ahorita cambio lo otro porque es que no lo puedo imprimir así, me va a dar algo. Eh, bueno, es que me lo voy a imprimir en polar, entonces nada más lo voy a imprimir así. Coma, eh, con ángulo de round, aquí también. SC, digo SB.ang. Entonces ahora pongo save y vemos que me va a imprimir, bueno, Python 3.asistencia.py. Entonces me va a decir que la potencia compleja de Z es de 800, bueno, esa era ZB, aquí se me fue el nombre. Save. La impedancia compleja de ZB va a ser igual, la potencia compleja de ZB va a ser igual a 894 con un ángulo, bueno, con un ángulo de 26.57. Yo también lo puedo imprimir en rectangular por si acaso, como lo habíamos visto antes, nada más que sí hay como que imprimirlo distinto porque, o sea, no podría ponerle el round. Entonces, sí, eso es como un problema que hay. Pero bueno, ya esto sería como más o menos el taller de cómo utilizar el circuito. No duramos, o sea, duramos como menos de 40 minutos. Había otro ejercicio, pero el problema es que también se me va a cerrar la sesión de Zoom. No sé por qué no me sirvió con el correo institucional. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta acá y la otra sesión lo que vamos a hacer es que vamos a empezar con el proyecto. Digamos, yo los voy a empezar a ayudar. Bueno, es que todo va a ser dudas y todo, pero para los que se conecten y así, no lo voy a grabar, pero va a ser, vamos a empezar a dibujar el circuito del proyecto. Entonces, ojalá se conecten y ojalá pues les sirva de mucho. Entonces, eso sería todo y muchas gracias a los que se conectaron. Ana, ¿y esos que sigan serían igual con este horario, digamos? No, van a ser los miércoles. Ah, ok, ok. Sí, gracias. Ok, hasta luego. Chao. Gracias.